Hoy quiero compartir con ustedes la historia de Génesis 43, versículo del 1 al 34, cuando Benjamín es llevado a Egipto. La tierra crujía bajo la sequía. Las noches eran más largas, el hambre más pesada, y la esperanza se había ido apagando como la brasa de un fuego que nadie aviva. En la casa de Jacob, las reservas de grano menguaban cada día, y los rostros de los hermanos se volvieron más sombríos, los silencios más largos. El recuerdo de Egipto, ese reino lejano donde una primera expedición había traído alimento, y a la vez temor y culpa, era un peso difícil de llevar. Hasta ese momento, Jacob había resistido la idea de enviar a su hijo menor, Benjamín. Era su tesoro más preciado, el último lazo visible con Raquel, la esposa que más había amado. Pero las circunstancias fueron más duras que cualquier decisión paternal. La hambruna seguía atacando, y ya no quedaba grano en la casa. La única opción era regresar a Egipto, presentarse de nuevo ante el gobernador enigmático, ese hombre inflexible que, la vez anterior, los trató con dureza, acusándolos de espías y reteniendo a Simeón como prenda. Una mañana, Jacob reunió a sus hijos. El ambiente era tenso. Rubén, Judá, Leví y los demás miraban a su padre con ansiedad. El dilema era claro. No podían acercarse otra vez a Egipto sin llevar a Benjamín. Así se los había advertido el gobernador. Volver sin él significaría un rechazo seguro, quizás una condena. Pero llevarlo implicaba asumir el riesgo de perderlo también, como al difunto José, del que solo tenían una túnica ensangrentada y un mar de suposiciones silenciosas. Judá, siempre elocuente, habló con voz firme. Se responsabilizó de Benjamín ante Jacob. Prometió regresar con él, aunque esto le costara su propia libertad. Era el único modo de convencer al anciano padre. Finalmente, Jacob cedió. Les ordenó que llevaran presentes, un poco de bálsamo, miel, especias, resina, nueces, almendras. Pequeños lujos que aún podían encontrarse en Canaán y que quizás inclinaran la balanza a su favor en Egipto. También debían llevar el doble del dinero, pues la vez anterior el pago del grano había sido misteriosamente devuelto en sus costales. Un episodio inquietante que los llenaba de sospechas. El viaje fue silencioso y largo. Los 11 hombres marchaban juntos, pero cada uno llevaba su propia carga de incertidumbres. Benjamín, aunque ya adulto, sentía la presión de ser el hermano más protegido, el más querido de Jacob. Los demás, aún afectados por la culpa de lo que habían hecho años atrás a José, no podían evitar comparaciones y viejos resentimientos apenas disimulados por la urgencia. Cuando por fin llegaron a Egipto, el paisaje fue dominado por la grandiosidad de la civilización egipcia. Columnas majestuosas, carros veloces y esclavos diligentes. Los hermanos, vestidos con ropas de pastores, eran forasteros evidentes en ese universo tan diferente al suyo. Pronto fueron conducidos a la residencia oficial del gobernador. Aquel hombre cuya influencia se extendía desde el Nilo hasta el desierto. Aquel gobernador era, por supuesto, José. Los años pasados, el ascenso meteórico y su nueva identidad egipcia no habían borrado la memoria de su familia. Cuando sus hermanos aparecieron, José los reconoció en el acto, aunque ellos no percibieron en ese hombre poderoso, vestido como noble extranjero, a su hermano perdido. Al ver con sus propios ojos que Benjamín estaba allí con el grupo, su emoción fue profunda, pero la ocultó bajo la máscara de autoridad. Apenas llegados, los hermanos fueron conducidos a la casa de José. Fueron recibidos con una hospitalidad inusual para extranjeros, y al mismo tiempo, con una especie de recelo institucional. Los hombres temieron lo peor. Pensaron que la devolución del dinero en sus sacos era una trampa para acusarlos de robo y reducirlos a esclavitud. Por eso, apenas tuvieron la oportunidad, se acercaron al mayordomo de José y le explicaron, titubeando, lo sucedido con el dinero. Relataron cómo, tras regresar a casa, cada uno, al abrir su costal, encontró el dinero que habían intentado pagar. Querían devolverlo. El mayordomo, sin embargo, los tranquilizó. Vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os dio ese tesoro en vuestros costales. El dinero que me disteis, yo lo recibí. Estas palabras calmaron parcialmente sus temores, pero la intriga sobre lo que ocurriría después persistía. Simeón fue liberado y reunido con ellos, entero y sano. Cuando José llegó a su casa, ellos le presentaron los regalos que Jacob les había mandado.
se inclinaron a tierra ante él, cumpliendo otra vez el sueño que José tuvo en su juventud. 11 estrellas postrándose ante él. José, controlando su emoción, preguntó cortésmente por la salud de su padre. Luego, al ver a Benjamín, su hermano de madre, la emoción lo golpeó como una ola repentina. Preguntó: ¿Es este vuestro hermano menor, de quien me hablasteis? Los ojos se le nublaron de ternura y nostalgia, pero permaneció firme. Dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. No pudo contenerse más. José se alejó rápidamente a sus habitaciones privadas y allí lloró amargamente. Lágrimas de años de separación, de soledad, de anhelos y de amor reprimido. Cuando se compuso, lavó su rostro, se controló y regresó. José ordenó que se preparara un banquete especial. En Egipto, era extraño que los egipcios comieran con extranjeros, así que se dispusieron 3 espacios diferentes. Uno para José, otro para sus hermanos, y un tercero para los egipcios que servían. Era un espectáculo peculiar entre los muros de aquella casa poderosa. Durante el banquete, José dispuso a sus hermanos por edades, del mayor al menor, gesto que sorprendió mucho a todos. ¿Cómo podía el gobernador saber sus edades exactas? Se miraron entre sí, perplejos y temerosos, preguntándose si ese hombre tenía acceso a algún conocimiento secreto. Pero la mayor sorpresa estaba reservada para el final. Cuando se sirvió la comida, las porciones entregadas a cada comensal eran abundantes y generosas. Sin embargo, la porción para Benjamín era 5 veces mayor que la de los demás. Fue un acto simbólico, un guiño al pasado, una prueba velada. Benjamín quedó desconcertado ante tal distinción. Sus hermanos miraron la escena sin saber cómo interpretarla. ¿Acaso el gobernador egipcio tenía una predilección inexplicable por el hermano menor? ¿Podía traer esto nuevamente celos y rivalidades? A pesar del sobresalto, comieron juntos, y el ambiente se distendió poco a poco. La tensión inicial fue cediendo ante la hospitalidad, la abundancia de provisiones y la cortesía inesperada del anfitrión. Pero en el corazón de todos, las emociones se enredaban. Para los hermanos, era un enigma el trato preferencial hacia Benjamín y la sabiduría misteriosa del gobernador. Para José, era un torbellino de sentimientos: amor de hermano, deseo de reconciliación, necesidad de examinar si sus hermanos habían cambiado desde aquel día en que lo vendieron a la caravana ismaelita. El banquete terminó y todos estuvieron satisfechos. Los hermanos, saciados y aliviados por la cordialidad del gobernador, todavía ignoraban la verdadera identidad de su anfitrión y el desenlace que aún estaba por escribirse. José, mientras tanto, se preparaba para un último acto, una prueba definitiva que revelaría el corazón de sus hermanos y decidiría la suerte de toda la familia de Jacob. Así, la historia de Benjamín llevado a Egipto no solo fue un viaje físico, sino una travesía interna de temores, culpas, esperanzas y redenciones todavía pendientes. La mesa en Egipto fue apenas el primer paso hacia la revelación, la reconciliación y la reunificación familiar que cambiaría para siempre el destino de los hijos de Israel. No olvides suscribirte a este canal. Activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Nos vemos en el próximo encuentro.